Estimados clientes y amigos, las ayudas que hemos venido recibiendo hasta el 30 de junio como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 han finalizado este 30 de junio, al menos en las dimensiones y en las cuantías como hasta ahora las veníamos conociendo. A partir del 1 de julio tenemos una nueva legislación y sobre ella os quiero hablar. Como las medidas son dos, ERTEs y autónomos, en este primer audio vamos a hablar de las ayudas a los autónomos. Ayudas de los autónomos. Las ayudas que hemos recibido hasta ahora comprendían el periodo que iban desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio y en su concepto y naturaleza se han dado por finalizadas. El Gobierno, a través de un Real Decreto publicado, Real Decreto 24/2020, publicado el pasado día 28 de junio, han dado o han abierto un nuevo periodo de ayudas. Este nuevo periodo de ayudas va desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, 3 meses, los 3 meses de verano. Pero estas ayudas son distintas hasta las que habíamos cobrado. Y esta información es la que os vengo a transmitir para que veamos la diferencia y tomemos una decisión. ¿Qué es lo que ha cambiado y cuál es la naturaleza de este audio? La principal naturaleza de cambio es que hasta ahora veníamos disfrutando de una ayuda que era doble. Por un lado, teníamos la ventaja de no pagar las cuotas de autónomos, lo que llamaban ellos exoneración de cuotas, y por otro lado, además, recibíamos una prestación, que era por el 70% de la base reguladora. Eran ayudas simultáneas y recibíamos las dos. Bueno, esto es lo que ha acabado el 30 de junio y a partir del 1 de julio hasta el 30 de septiembre existen las mismas ayudas, pero ya no son simultáneas. La principal novedad es que debemos de elegir entre una y la otra, entre una opción que es dejar de pagar las cuotas de autónomos o la otra opción que es seguir cobrando la prestación por cese de actividad del 70%. ¿Cómo funciona a partir de ahora? La opción 1 sería elegir no pagar las cuotas de autónomos. Como bien os he indicado, este periodo va desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre y el Gobierno nos deja o nos permite no pagar las cuotas de autónomo. Ahora no es como antes, que durante los meses anteriores no pagamos absolutamente nada. La principal novedad es que no pagaríamos nada por el mes de julio, 100% exonerado, pagaríamos el 50% por el mes de agosto y pagaríamos el 75% por el mes de septiembre. Es decir, poco a poco van aumentando con el objetivo que ya en octubre paguemos completamente la cuota de autónomo. Esta reducción, la cuota de autónomo, es compatible con la actividad, es decir, podemos seguir trabajando con normalidad y hacer cualquier volumen de facturación sin ningún tipo de límite, y el único requisito para poder acceder a ella es que antes hubiéramos tenido el derecho a la ayuda o la exoneración de cuotas, es decir, estar dado de alta con fecha 30 de junio y cobrar la ayuda o el CATA de autónomos. Esta opción nos la van a dar por defecto. No vamos a tener que hacer nada. Simplemente, si de aquí al 15 de julio no realicemos ningún tipo de trámite, se nos concederá por defecto. La opción 2, que son incompatibles, si elijo la 1 no puedo elegir la 2, si elijo la 2 no puedo elegir 1, sería seguir pagando las cuotas de autónomos con normalidad, es decir, el 100% de la cuota de autónomo la tenemos que pagar. A cambio, tenemos derecho a solicitar una prestación de autónomo. Esta prestación sería del mismo importe, el 70% de la cuota, la que hemos venido cobrando. Pero aquí nos dan una serie de requisitos que debemos de cumplir. Y también nos obliga a un trámite adicional, porque a diferencia de la otra opción, como nosotros tenemos que elegir, si no hacemos nada, elegiríamos la opción 1, no pagar las cuotas, pero si queremos esta opción lo tenemos que hacer de manera activa, tenemos que tramitarla. Esta tramitación tiene una fecha hasta el 15 de julio. Se puede también tramitar después, se puede tramitar el 16, el 20 de julio o cualquier día dentro del periodo de estos 3 meses. La única diferencia es la fecha efecto. Si yo la tramito del 1 al 15 de julio, empezará a contar o recibir la prestación desde el 1 de julio. En cambio, si me salto esta fecha el 15 de julio y la tramito el 20 de julio, tendrá fecha de efecto el mismo día de la tramitación. Simplemente perderíamos
días. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que realizar? Naturalmente nos dicen que esta prestación es compatible con la actividad, es decir, podemos seguir trabajando y facturando, pero no nos limitan. ¿Y cuáles son las limitaciones? Quiero hablar las dos primeras limitaciones de carácter económico, que son las más importantes y son las que nos deben pensar y determinar cuál es nuestra opción. Las dos medidas de carácter económico es que nos dicen que los rendimientos netos mensuales durante este periodo de julio, agosto y septiembre no deben de superar los 1.940. ¿Qué nos quieren decir? Que nuestros beneficios como empresario, es decir, nuestros ingresos en base imponible, sin contar el IVA, restando todos nuestros gastos, ese es el rendimiento neto que podríamos asimilarlo a nuestros beneficios mensuales sin contar nuestra retribución, no deben de superar los 1.940 euros mensuales. Y la segunda, y quizás la más importante o la más restrictiva que nos debe de hacer pensar, es en cuanto al volumen de facturación. Nos dicen que el volumen de facturación, la base imponible del total de las facturas que nosotros realizamos en los meses de julio, agosto y septiembre de manera sumada, deben ser un 75% inferior al mismo periodo del año anterior, del año 2019. En un ejemplo lo vamos a ver muy claramente. Si nosotros en el año 2019, en base imponible, facturamos en este trimestre 1.000 euros, ahora no podemos llegar a los 250, que es nuestro límite. Luego también tenemos otros requisitos de carácter, vamos a llamarlo, jurídico-administrativo. El primero, naturalmente, es haber cobrado la prestación en el periodo anterior, el CATA extraordinario, haber cobrado y mantenernos de alta. ¿Qué nos quieren decir esto? Simplemente que no vale que ahora alguien se quiera dar de alta con fecha 1 de julio y que pueda pedirlo. No, tendríamos que haber cobrado la prestación antes y al menos estar dado de alta antes del 30 de junio y mantenernos en la actividad. La segunda nos dice que al menos tenemos que tener una antigüedad de 12 meses. Hemos concretado a través de ciertas consultas de marcar mejor la fecha y os lo voy a facilitar porque la fecha en la que nos tenemos que haber dado de alta tiene que ser anterior al 1 de agosto del 2020. Lo repito, fecha de alta anterior al 1 de agosto del 2020, el 1 de agosto del 2019. Todos aquellos que se hayan dado de alta desde el 1 de agosto del 2019 a fechas posteriores, naturalmente, no tendrán derecho a esta ayuda. Y el último requisito, que siempre es de carácter económico, que es el hecho también de que estar al corriente con la agencia tributaria y con la seguridad social. Sobre esto también matizaciones, porque si tenemos deudas anteriores del periodo anterior al 1 de julio, no vale con que pidamos ahora un aplazamiento para estar al corriente. Es decir, o bien para tener derecho, o estamos ya al corriente porque no debemos nada a la seguridad social, o en su defecto, si tendríamos deudas aplazadas, este aplazamiento ha tenido que ser solicitado antes del 1 de julio. Si tenemos deudas actuales, no cumpliremos el requisito salvo solo un camino, que es el pago total de esa deuda. Es decir, tendríamos que pagarla, nunca aplazarla. Cumpliendo todos estos requisitos tendríamos derecho a esta prestación. Así que ahora desde la asesoría, naturalmente nos encontramos ante un dilema, y es que vosotros nos tenéis que ayudar a elegir la opción que queráis. O bien la opción primera, que es por defecto, no hay que hacer ningún tipo de trámite, compatible con la actividad desarrollada, compatible con cualquier nivel de facturación, y simplemente significa que venía cobrando anteriormente el CATA extraordinario y voy a seguir dando de alta. Bueno, pues esa es 100% no pagaríamos en julio, 50% no pagaríamos de la cuota de autónomos en agosto y solo pagaríamos pagaríamos el 75% en el mes de septiembre. Opción 2. Esta hay que elegirla, hay que hacer un trámite con unas fechas determinadas, con unas fechas de efecto distintas. Hasta el 15 de julio con fecha de efecto 1 de julio y a partir del 15 de julio con fecha de efecto en el mismo. Se puede renunciar en cualquier momento. Tenemos que cumplir todos los requisitos porque viene claramente determinado que si no cumplimos algunos de estos 4 requisitos que os he comentado, rendimientos netos o beneficios por debajo de 1.940 euros, una facturación trimestral 75% inferior, estar al corriente con la seguridad social de acuerdo a los parámetros que os he definido y haber estado dado de alta desde antes del 1 de agosto del 2019. Si no los cumplimos,
independientemente que no la hayan pagado o no, si no la han pagado la tendremos que devolver y si no la han pagado no la cobraremos. Y luego no podremos cambiar o cambiarnos a la otra opción. Esta, naturalmente, es la decisión que tenéis que tomar vosotros y, naturalmente, bajo la ayuda o nuestra opinión en función de cualquier duda que os pueda surgir, tanto en el volver a explicar los requisitos como en ver la viabilidad del cumplimiento de los mismos. Así que os invito a lo largo de esta semana que vosotros podráis decidir cuál es la opción más interesante para que nosotros podamos gestionar en la tramitación. Sin más, me despido para que en breve os mandaré otro audio acerca de la información de cómo quedan los ERTEs también de este periodo comprendido en el tercer trimestre del año 2020. Muchas gracias y ánimo a todos.